Tu madre es solo una campesina, la mía una dama de élite. Las palabras salieron de los labios de Esperanza Vázquez como un susurro tembloroso que cortó el aire del elegante comedor. Eso fue lo que dijiste de mí, Roberto. Lo que le dijiste a tu amigo cuando pensaste que no te escuchaba. El silencio se apoderó de la mesa. Los cubiertos de plata quedaron suspendidos a medio camino hacia las bocas. Las copas de cristal se detuvieron antes de tocar los labios. Carolina Herrera sintió cómo el mundo se tambaleaba a su alrededor mientras observaba a su futuro suegro levantarse con la dignidad rota pero erguida. «Esperanza, por favor», murmuró Roberto, su rostro perdiendo todo el color. «No aquí, no ahora». «¿Cuándo entonces?» La voz de la mujer mayor se quebró. «¿Cuándo voy a poder hablar de lo que siento? ¿Cuándo vas a dejar de avergonzarte de quien te parió, te crió, te sacó adelante limpiando casas como esta?» Patricia Herrera, la madre de Carolina, se acomodó en su silla con una expresión que mezclaba satisfacción y disgusto. Su esposo, el doctor Alejandro Herrera, carraspeó incómodo. Los otros invitados, tíos, primos, amigos de la familia, miraban sus platos como si fueran lo más fascinante del mundo. Carolina había planeado esta cena durante semanas. Todo tenía que ser perfecto para celebrar su compromiso con Roberto. Las flores importadas, el menú diseñado por el chef que trabajaba en los mejores restaurantes de Polanco, los vinos seleccionados por su padre. Pero ahora, observando las lágrimas que corrían por las mejillas de Esperanza, se daba cuenta de que la perfección era solo una ilusión. «Señora Vázquez», intervino Patricia con voz helada, «creo que está malinterpretando las cosas. Roberto solo quería protegerme». Esperanza se volvió hacia ella. «No, señora. Roberto quería protegerse de mí, de lo que represento, de la vergüenza de tener una madre que no sabe usar 3 tenedores diferentes, ni hablar de arte europeo». Roberto se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el piso de mármol. «Mamá, ya basta. Estás haciendo un escándalo». «Un escándalo», repitió Esperanza, casi riendo. «Claro, eso es lo que soy para ti. Un escándalo. Una mancha en tu traje perfecto». Carolina finalmente encontró su voz. «Roberto, ¿de qué está hablando tu mamá?» Los ojos de Roberto saltaron entre su madre y su prometida, buscando una salida que no existía. «Carolina, mi amor, es solo que mamá se confunde a veces. Ha sido un día largo para ella». «No me confundo, hijo». Esperanza se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Recuerdo perfectamente cuando te escuché hablar por teléfono con Fernando. Le dijiste que tu madre había muerto, que era más fácil así, menos complicado para tu carrera». El aire se espesó. Carolina sintió que el anillo de compromiso en su dedo de repente pesaba como una piedra. «Roberto», que susurró. Yo nunca...» Roberto tartamudeó, pero las palabras se le ahogaron en la garganta. Patricia intervino con voz cortante. «Bueno, creo que todos necesitamos calmarnos. Esperanza, querida, tal vez sería mejor que me vaya», completó Esperanza. «Sí, siempre es mejor que me vaya, que desaparezca, que finja que no existo para que Roberto pueda seguir viviendo su mentira». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo junto a la silla de Carolina. «Mija, tu prometido es un hombre exitoso, inteligente, guapo, pero hay algo que debes saber antes de casarte con él. Un hombre que puede negar a su madre, puede negar a cualquiera». La puerta se cerró con un clic suave que sonó como un disparo en el silencio que siguió. Roberto se desplomó en su silla, enterrando la cara entre las manos. Patricia murmuró algo sobre el drama de la gente sencilla, mientras los demás invitados intercambiaban miradas incómodas. Carolina se quedó inmóvil, mirando la puerta por donde había salido Esperanza, sintiendo que algo fundamental se había roto dentro de ella. No sabía si era su imagen de Roberto, su confianza en su futuro matrimonio, o simplemente su fe en que conocía al hombre que amaba. El anillo en su dedo ya no brillaba como antes. De repente solo se sentía frío. Carolina se quedó despierta hasta las 3 de la madrugada, dando vueltas en la cama de su penthouse, mientras Roberto enviaba mensaje tras mensaje desde su departamento. «Mi amor, déjame explicarte todo mañana.
Mamá exageró las cosas, ya sabes cómo se pone cuando está nerviosa. Te amo. Nada de esto cambia lo nuestro. Pero Carolina no respondió ninguno. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro destrozado de Esperanza, escuchaba sus palabras. Un hombre que puede negar a su madre, puede negar a cualquiera. A las 7 de la mañana Roberto apareció en su puerta con café y flores, como si fuera cualquier otro día. Caro, por favor, tenemos que hablar. Ella lo dejó entrar, pero mantuvo distancia. Roberto se veía demacrado, como si tampoco hubiera dormido. ¿Es cierto?, preguntó Carolina sin preámbulos. ¿Le dijiste a la gente que tu mamá había muerto? Roberto suspiró, dejándose caer en el sofá de piel italiana. No es tan simple como suena. Responde la pregunta, Roberto. Sí, admitió finalmente, pero fue solo una vez, y tenía mis razones. ¿Razones? Carolina sintió que la sangre se le subía a la cabeza. ¿Qué razones puede tener alguien para negar a su propia madre? Roberto se puso de pie, comenzando a caminar de un lado a otro. Tú no entiendes la presión que tengo en el despacho, Carolina. Estos tipos se fijan en todo. ¿Dónde estudiaste? ¿De qué familia vienes? ¿Con quién te relacionas? Cuando Martínez me estaba considerando para el equipo de fusiones, hizo comentarios sobre mi pedigrí. ¿Sabes lo que se sintió? Entonces le mentiste. Protegí mi carrera, explotó Roberto. Protegí nuestro futuro, todo lo que he construido, todo lo que podemos tener juntos. Carolina lo miró como si fuera un extraño. ¿Y qué hay de lo que tu mamá construyó? ¿Qué hay de todo lo que ella sacrificó por ti? Mamá entiende. Ella sabe que esto es mejor para todos. ¿En serio crees eso? Roberto evitó su mirada. Mira, sé que anoche se vio mal, pero mamá se pone emocional. Siempre ha sido así. Desde que era niño, hacía estos dramas cuando no conseguía lo que quería. Las palabras de Roberto le sonaron a Carolina como algo ensayado, como si se las hubiera repetido a sí mismo tantas veces que ya se las creía. Esa tarde, contra todos sus instintos, Carolina manejó hasta Doctores. Encontró la dirección de Esperanza en una libreta que Roberto había dejado en su departamento meses atrás. El edificio era modesto pero limpio, muy diferente a las torres de cristal de Santa Fe, donde vivía Carolina. Tocó el timbre del apartamento 4B con manos temblorosas. Esperanza abrió la puerta con los ojos hinchados de tanto llorar. Al ver a Carolina, su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí, niña? Quiero entender, dijo Carolina. Quiero saber la verdad. Esperanza la estudió durante un largo momento, luego se hizo a un lado para dejarla pasar. El apartamento era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas de fotografías. Roberto de niño sonriendo sin dientes. Roberto graduándose de la secundaria. Roberto en su ceremonia de graduación de la universidad. En todas las fotos, Esperanza estaba a su lado, orgullosa y radiante. ¿Quieres té?, preguntó Esperanza dirigiéndose a la cocina. Por favor. Mientras Esperanza preparaba el té, Carolina observó más fotografías. En una mesa pequeña había una imagen de Roberto, tal vez de unos 10 años, ayudando a su madre a tender ropa en una azotea. Trabajaba en 3 casas diferentes, dijo Esperanza, regresando con las tazas. Me levantaba a las 5 de la mañana y llegaba a casa a las 9 de la noche. Los sábados, lavaba ropa para las vecinas para conseguir dinero extra. Se sentó frente a Carolina, sus manos arrugadas temblando ligeramente alrededor de la taza. Todo era para él, para que pudiera estudiar en buenas escuelas, para que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. ¿Cuándo cambió?, preguntó Carolina suavemente. Esperanza sonrió con tristeza. Cuando entró a la universidad. Al principio venía a visitarme seguido. Me contaba de sus clases, de sus compañeros. Pero poco a poco las visitas se hicieron menos frecuentes. Luego empezó a pedirme que no fuera a buscarlo a la escuela. Decía que era mejor que nos viéramos en casa. Carolina sintió un nudo en el estómago. Cuando se graduó de la carrera yo estaba tan orgullosa. Quería contarle a todo el mundo que mi hijo era abogado. Pero Roberto me pidió que no hablara de él con las vecinas, que no mencionara dónde trabajaba. ¿Y tú aceptaste? ¿Qué más podía hacer? Esperanza se encogió de hombros. Es mi hijo. Pensé que era una etapa, que cuando se sintiera más seguro, las cosas volverían a ser como antes.
Esperanza se levantó y trajo una caja de zapatos llena de cartas. Estas son todas las invitaciones a sus eventos de trabajo que nunca me llegaron. Las encontré en su departamento el año pasado cuando fui a limpiarle. Cenas de la empresa, celebraciones, fiestas navideñas. Nunca fui invitada a ninguna. Carolina sintió que se le revolvía el estómago. Esperanza, yo no sabía. Claro que no sabías, la interrumpió la mujer mayor. Roberto se ha vuelto muy hábil ocultando cosas, incluso de ti, me imagino. Esa noche, Carolina regresó a su penthouse con más preguntas que respuestas. Cuando Roberto llegó con la cena, ella ya había estado buscando en internet durante horas. ¿Sabías que recibiste una beca por situación económica para estudiar la carrera?, le preguntó sin preámbulos. Roberto se quedó paralizado con las bolsas de comida en las manos. ¿Cómo? ¿Se lo has dicho a tu jefe? ¿Saben en el despacho que tu educación fue financiada por un programa para estudiantes de bajos recursos? Roberto dejó caer las bolsas en la mesa. Carolina, eso no importa ya. Lo que importa es lo que he logrado. Importa porque sigues mintiendo, dijo ella. A tu trabajo, a mi familia, a mí. ¿Qué más me has ocultado, Roberto? Por primera vez desde que lo conocía, Carolina vio miedo real en los ojos de Roberto y supo que solo habían comenzado a arañar la superficie de sus mentiras. Carolina no podía concentrarse en su trabajo. Los planos del complejo residencial que tenía sobre el escritorio se difuminaban cada vez que intentaba enfocar la vista. Las palabras de Esperanza resonaban en su cabeza como un eco constante. Decidió cancelar sus citas de la tarde y manejar hasta el barrio donde Roberto había crecido. Doctores era un mundo completamente diferente al suyo. Calles estrechas, edificios de concreto gris, pequeños comercios con letreros despintados. Se estacionó frente a una tienda de abarrotes y entró. «Disculpe», le dijo a la señora que atendía. «¿Conoce a la familia Vázquez? Viven por aquí cerca». La mujer, de unos 60 años, sonrió inmediatamente. «Ay, claro. Esperanza. Una mujer muy trabajadora. ¿Es usted familiar?» «Algo así. ¿Conoció a su hijo Roberto?» La expresión de la mujer cambió. «Sí, lo conocí. Un niño muy inteligente, siempre con los libros. Pero después…» se encogió de hombros. «Ya sabe cómo son los jóvenes cuando salen del barrio. Se les olvida de dónde vienen». «¿Qué quiere decir?» «Bueno, Roberto dejó de venir por aquí hace años. Esperanza dice que está muy ocupado con su trabajo importante, pero yo creo que se avergüenza de nosotros». Carolina sintió un peso en el pecho. «¿Tiene otros familiares, Roberto?» «Sí, tiene primos que viven aquí cerca, pero tampoco los ve ya. La última vez que uno de ellos intentó contactarlo para una boda familiar, Roberto les dijo que ya no podía relacionarse con gente como nosotros». Esa noche, Carolina confrontó a Roberto en su departamento. «Fui a tu barrio hoy». Roberto, que estaba sirviendo vino, se quedó inmóvil. «¿Por qué harías eso?» «Porque quiero saber quién eres realmente». Carolina se sentó en el sofá. «Hablé con gente que te conoce desde niño. Me dijeron que tienes familia que ya no ves». «Carolina, por favor, ¿es cierto que le dijiste a tu primo que ya no podías relacionarte con su familia?» Roberto se pasó las manos por el cabello. «Fue malinterpretado. Yo solo dije que mi horario era muy complicado para eventos familiares. No mientas más, Roberto. Por favor». Roberto se desplomó en el sillón frente a ella. «¿Sabes lo que es crecer siendo el niño inteligente del barrio? Todos esperan que triunfes, que los saques de la pobreza, que seas su boleto a una vida mejor. Es una presión enorme. Entonces decidiste cortarlos completamente. Decidí proteger lo que había construido». Roberto levantó la voz. «Cada vez que alguien de mi pasado aparecía en mi vida profesional, era un recordatorio de que no pertenezco realmente a ese mundo». Carolina lo miró con una mezcla de tristeza y asco. «¿Y tu mamá? ¿Ella también es solo un recordatorio incómodo?» Roberto no respondió. En lugar de eso, se levantó y caminó hacia la ventana. «El mes que viene se decide la sociedad en el despacho», dijo finalmente. «He trabajado 6 años para esto, Carolina. 6 años sacrificando todo, incluyendo a tu familia, incluyendo todo lo que fuera necesario». A la mañana siguiente,
Carolina decidió investigar más profundamente. Fue a la universidad donde Roberto había estudiado y habló con algunos de sus antiguos compañeros. Lo que descubrió la dejó helada. Roberto no solo había ocultado su origen, sino que había inventado historias elaboradas sobre su familia. Le había dicho a diferentes personas que su padre era ingeniero, que su madre trabajaba en el gobierno, que habían muerto en un accidente. Las mentiras eran tan variadas como las personas que se las creían. Pero lo que más la perturbó fue descubrir que Roberto había estado enviando dinero a su madre mensualmente, pero no por amor filial. Una de las vecinas de Esperanza, Dolores, se lo explicó cuando Carolina regresó al barrio. Roberto le da dinero a Esperanza cada mes, le dijo mientras tomaban café en la cocina de Dolores. Pero viene con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Esperanza no puede contactarlo directamente. Si necesita hablar con él, tiene que pasar por su secretaria. No puede ir a su oficina. No puede mencionarlo con las vecinas. Es como si la hubiera puesto en nómina para que finja que no es su madre. Carolina sintió náuseas. ¿Esperanza aceptó eso? ¿Qué opción tenía? Roberto le dijo que era temporal, que cuando estuviera más establecido en su carrera, las cosas cambiarían. Eso fue hace 3 años. Esa noche, Carolina buscó en el departamento de Roberto mientras él se duchaba. En un cajón de su escritorio, encontró copias de los recibos de transferencia bancaria a su madre. Cada uno tenía una nota. Para gastos del mes, recuerda nuestro acuerdo. Cuando Roberto salió del baño, Carolina estaba sentada en la cama con los papeles en las manos. ¿Qué es esto?, le preguntó mostrándole los recibos. Roberto palideció. Carolina, puedo explicarte. ¿Le pagas a tu mamá para que te deje en paz? No es así. Yo la ayudo económicamente, como cualquier hijo responsable. Con condiciones. Le pagas para que se mantenga lejos de tu vida. Roberto se sentó pesadamente a su lado. Es un arreglo que funciona para los dos. Ella tiene seguridad económica. Yo tengo espacio para construir mi carrera. ¿Y ella está de acuerdo con esto? Ella entiende que es lo mejor. Carolina se levantó, alejándose de él. Roberto, ¿te das cuenta de lo que has hecho? Has comprado el silencio de tu propia madre. He cuidado de ella de la única manera que puedo. Roberto levantó la voz. ¿Preferirías que la abandonara completamente? Preferiría que fueras honesto, gritó Carolina. Contigo mismo, conmigo, con ella. Roberto se quedó callado. En el silencio que siguió, Carolina se dio cuenta de que ya no reconocía al hombre con quien se iba a casar. La fiesta navideña del despacho es la próxima semana, dijo Roberto finalmente. Es muy importante para mí. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Carolina lo miró fijamente. ¿Qué crees que voy a hacer? No lo sé, pero últimamente siento que no estás de mi lado. Roberto, dijo Carolina suavemente, creo que el problema es que ya no sé de qué lado estás tú. Al día siguiente, Esperanza le anunció a Dolores que ya no aceptaría más dinero de Roberto. Había decidido regresar a Oaxaca con su hermana, pero antes de irse, tenía algo que hacer, algo que había estado posponiendo durante 3 años. Iba a ir a conocer el mundo donde su hijo se había perdido, el Hotel Seine. Regis en Santa Fe brillaba como un palacio esa noche de diciembre. Roberto se ajustó la corbata por 5ª vez mientras esperaba a Carolina en el lobby. Los socios del despacho ya habían llegado con sus esposas, todos vestidos con la elegancia que solo el dinero viejo puede comprar. «Te ves nervioso», le dijo Carolina cuando llegó, espectacular en un vestido negro que había costado más de lo que muchas familias ganaban en un mes. «Es una noche importante». Roberto tomó su mano. «Martínez va a anunciar las nuevas sociedades después de la cena». Carolina asintió, pero su mente estaba en otra parte. No había hablado con Roberto sobre su conversación con Dolores, sobre el dinero, sobre las condiciones. Esta noche decidir qué hacer con su relación. El salón de eventos estaba decorado con luces doradas y arreglos florales que probablemente costaban más que el salario mensual de una secretaria. Roberto se movía entre los invitados como pez en el agua, riendo en el momento justo, haciendo comentarios inteligentes sobre casos legales, presentando a Carolina como mi prometida, la arquitecta más talentosa de la ciudad. Roberto se ve muy cómodo aquí, comentó la esposa de uno de los socios.
una mujer de mediana edad con perlas genuinas. Viene de buena familia, ¿verdad? Carolina sintió que se le secaba la garganta. Sí, viene de buena familia. Me da mucho gusto. Es tan importante el pedigrí en este negocio. Los clientes se fijan en esos detalles. A las 9 de la noche, cuando Roberto estaba en su mejor momento, contando una anécdota que tenía a todos riéndose, las puertas del salón se abrieron. Esperanza entró vestida con su mejor traje, el mismo que había usado para la graduación de Roberto de la universidad. Se había arreglado el cabello y llevaba los aretes de perlas falsas que había comprado para ocasiones especiales. Se veía digna, pero terriblemente fuera de lugar entre los vestidos de diseñador y los smokings. Roberto la vio primero. El color se le fue de la cara tan rápidamente que Carolina pensó que se iba a desmayar. «Disculpen», murmuró Roberto al grupo, «ya regreso». Se dirigió rápidamente hacia su madre, pero ya era demasiado tarde. Martínez, el socio principal, había notado la presencia de Esperanza. «Roberto, ¿quién es esa encantadora señora?», preguntó Martínez acercándose. Roberto abrió la boca, pero no salieron palabras. Carolina pudo ver el pánico en sus ojos. Es una amiga de la familia», logró decir finalmente. Esperanza lo escuchó. Carolina vio cómo se le desplomaron los hombros, cómo algo se rompió en su mirada. «Una amiga de la familia», repitió Esperanza en voz baja, pero lo suficientemente alta para que algunos invitados la escucharan. «Mamá». «Digo, señora». Roberto tartamudeó. «¿Mamá?» Martínez alzó las cejas. «Roberto, no sabía que tu madre estaría aquí esta noche. ¿Por qué no nos la presentas?». El silencio se extendió como una mancha de aceite. Roberto miraba desesperadamente alrededor del salón, buscando una salida que no existía. «Ella». Roberto no podía completar una frase. Esperanza se irguió. Por un momento, Carolina vio en ella la fuerza de una mujer que había criado a un hijo sola, que había trabajado 3 empleos, que había sacrificado todo por amor. «Permítanme presentarme», dijo Esperanza con voz clara. «Soy Esperanza Vázquez. Soy la madre de Roberto». Un murmullo recorrió el salón. Las conversaciones se detuvieron gradualmente. «Trabajé como empleada doméstica durante 20 años para pagar la educación de mi hijo», continuó Esperanza. «Limpié casas como las de ustedes para que Roberto pudiera estar aquí esta noche». Roberto cerró los ojos como si pudiera hacer desaparecer la escena. «Estoy muy orgullosa de lo que Roberto ha logrado», siguió diciendo Esperanza, «pero estoy avergonzada de lo que se ha convertido». «Señora, por favor», murmuró Martínez incómodo. «Un hombre que niega a su madre». Esperanza miró directamente a Roberto. «Es un hombre que puede negar cualquier cosa, cualquier verdad, cualquier compromiso, cualquier amor». Carolina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Espero que todos ustedes recuerden esto sobre mi hijo». Esperanza se dirigió al salón. «Porque si puede mentir sobre la mujer que le dio la vida, ¿sobre qué más puede mentir?». Sin decir otra palabra, Esperanza se dirigió hacia la salida. Roberto hizo ademán de seguirla, pero se detuvo a medio camino paralizado por las miradas de todos sus colegas. «Roberto», dijo Martínez después de un momento que se sintió eterno, «creo que deberías ir con tu madre». «Sí, claro». Roberto salió corriendo del salón, pero cuando llegó al lobby, Esperanza ya se había ido. Carolina se quedó en el salón escuchando los murmullos que comenzaron inmediatamente. ¿Sabían que su madre era empleada doméstica? ¿Por qué mintió sobre su familia? ¿Qué más habrá ocultado? Martínez se acercó a Carolina. «Su prometido tiene algunos asuntos personales que resolver, me parece». Carolina asintió sin confiar en su voz. «La honestidad es fundamental en nuestro negocio», añadió Martínez. «Nuestros clientes necesitan poder confiar completamente en nosotros». Cuando Roberto regresó al salón 20 minutos después, la fiesta había terminado para él. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba. Las sonrisas se volvían forzadas. La sociedad con la que había soñado durante 6 años se alejaba con cada mirada incómoda, con cada silencio tenso. Carolina lo encontró en el bar del hotel a medianoche, bebiendo whisky solo. «¿La encontraste?», le preguntó. Roberto negó con la cabeza. «Se fue. Tomó un taxi y se fue.
Se quedaron en silencio durante varios minutos. «Roberto», dijo Carolina finalmente, «creo que necesitamos hablar sobre nosotros». Roberto levantó la vista y por primera vez en semanas, Carolina vio al hombre del que se había enamorado. Vulnerable, roto, humano. «Lo sé», susurró. «Lo sé». Pero ya era demasiado tarde. Algunas fracturas no se pueden reparar, y algunas verdades llegan cuando ya no queda nada que salvar. El lunes por la mañana, Roberto llegó a su oficina para encontrar que su escritorio había sido trasladado a un cubículo al final del pasillo. Su secretaria, María Elena, lo miró con una mezcla de pena y vergüenza. «El señor Martínez quiere verlo a las 10», le dijo en voz baja. «Y Roberto, han estado llamando otros socios toda la mañana. La reunión con Martínez fue brutal en su brevedad. Roberto, creo que necesitas tomarte un tiempo para resolver tus asuntos personales», le dijo el socio principal sin levantar la vista de los documentos sobre su escritorio. «El comité ha decidido posponer indefinidamente las decisiones sobre nuevas sociedades. Señor Martínez, lo que pasó el viernes fue una muestra de tu carácter». Martínez finalmente lo miró. «Y francamente, Roberto, no es el carácter que buscamos en un socio de esta firma». Roberto salió de la oficina, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En el elevador, dos colegas dejaron de hablar cuando lo vieron y fingieron revisar sus teléfonos. Carolina, mientras tanto, había pasado el fin de semana sin contestar las llamadas de Roberto. El lunes por la tarde recibió una visita inesperada en su oficina. Su madre. «Necesitamos hablar», dijo Patricia cerrando la puerta tras ella. «Si es sobre Roberto, es sobre muchas cosas». Patricia se sentó frente al escritorio de Carolina, incluido Roberto. Carolina dejó los planos que estaba revisando. «Mamá, no estoy de humor para...» «Yo sabía», la interrumpió Patricia. «¿Sabías qué? Sobre la familia de Roberto. Sobre su madre, su origen, todo». Carolina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué?» Patricia suspiró, de repente pareciendo mayor de lo que era. «Contraté un investigador privado cuando me dijiste que se iban a casar. Es lo que hacemos en nuestra familia, Carolina. Verificamos antecedentes». «¿Y no me dijiste nada?» «No me pareció necesario». Patricia se acomodó en su silla. «De hecho, pensé que era perfecto». «¿Perfecto?» Un hombre que se avergüenza de su origen es un hombre controlable. Iba a estar tan agradecido por ser aceptado en nuestra familia que nunca te causaría problemas. Nunca te sería infiel, nunca te abandonaría. Su vergüenza lo mantendría leal». Carolina se puso de pie bruscamente. «Estás escuchándote. ¿Sabes lo que acabas de decir?» «Dije la verdad. Una verdad incómoda, pero verdad al fin». «Mamá, eres...» Carolina buscó las palabras. «Eres terrible. Soy práctica. El matrimonio no es solo amor, Carolina. Es una alianza, una decisión estratégica». Roberto entendía eso. «¿Por eso permitiste que humillara a su madre en nuestra casa?» Patricia se encogió de hombros. «Su madre se humilló sola con su comportamiento. Yo no tuve nada que ver con eso». Carolina tomó su bolsa. «Me voy. No puedo seguir escuchando esto». «¿A dónde vas?» «A romper mi compromiso». Esa noche, Carolina fue al departamento de Roberto. Lo encontró empacando cajas en su estudio. «¿Te vas?», le preguntó. «Me dieron una licencia indefinida». Roberto no la miró. «Creo que es mejor que pase un tiempo fuera de la ciudad». Carolina se sentó en el sofá donde había pasado tantas noches viendo películas con él, planeando su futuro juntos. «Roberto, necesito preguntarte algo. Pregunta lo que quieras, ya no tengo nada que ocultar. ¿Alguna vez me amaste? ¿De verdad?» Roberto dejó de empacar y se volvió hacia ella. «Por supuesto que te amo. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿O soy la mejor cosa que le pasó a tu carrera?» Roberto no respondió inmediatamente, y ese silencio le dijo a Carolina todo lo que necesitaba saber. «Al principio», admitió finalmente, «tal vez pensé en las ventajas que traería estar contigo. Tu familia, tus conexiones. Pero eso cambió, Carolina. Me enamoré de ti de verdad». «¿Cuándo? ¿Cuándo exactamente te enamoraste de mí y no de lo que yo representaba?» Roberto se pasó las manos por el cabello. «No lo sé. No puedo señalar un momento exacto.
Carolina se quitó el anillo de compromiso y lo puso sobre la mesa de centro. Yo sí puedo señalar un momento exacto en el que dejé de amarte. Carolina, por favor. Fue cuando vi a tu mamá irse de esa fiesta, cuando vi el dolor en sus ojos y me di cuenta de que tú lo habías puesto ahí. Roberto se acercó a ella. Podemos arreglar esto. Puedo hablar con mamá, puedo... No, Roberto, no puedes, porque el problema no es tu mamá. El problema eres tú. Carolina se dirigió hacia la puerta. ¿Sabes lo que más me duele? Que tu mamá tenía razón. Si puedes negar a la mujer que te parió, que te crió, que sacrificó todo por ti, entonces puedes negar a cualquiera, incluso a mí. Carolina, espera. Pero ella ya se había ido. Roberto se quedó solo en su departamento, rodeado de cajas y de los restos de la vida que había construido sobre mentiras. Tomó su teléfono y marcó el número de su madre, pero la llamada fue directamente al buzón de voz. El número que usted marcó no está disponible. Al día siguiente, Roberto descubrió que Esperanza había regresado a Oaxaca. Su departamento en Doctores estaba vacío, con un letrero de "Se renta" en la ventana. Había perdido todo, su carrera, su prometida y lo único que realmente había importado siempre, el amor incondicional de su madre. Y esta vez no había dinero en el mundo que pudiera comprarlo de vuelta. 3 semanas después de la fiesta navideña, Roberto empacó lo último de sus pertenencias en su coche. México había quedado pequeño para él. Cada esquina le recordaba su fracaso. Guadalajara le ofrecía un nuevo comienzo en un bufete pequeño donde nadie conocía su historia. Carolina, por su parte, no había vuelto a las oficinas de Polanco. Desde la ruptura del compromiso, pasaba los días en casa de una amiga arquitecta que trabajaba con comunidades de bajos recursos en Xochimilco. Ahí descubrió un mundo que había ignorado durante años. Familias que construían sus casas con sus propias manos. Madres que trabajaban doble turno para mantener a sus hijos en la escuela. Historias de sacrificio que le recordaban constantemente a Esperanza. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, le dijo a su amiga Sofía mientras revisaban los planos de un proyecto de vivienda social. Que yo también soy parte del problema. ¿Por qué dices eso? Porque durante 2 años estuve con Roberto y nunca cuestioné por qué su mamá no aparecía en las fotos de su oficina, porque nunca hablaba de su familia, porque se ponía nervioso cuando mencionaba su pasado. Carolina dejó el lápiz sobre la mesa. Yo elegí no ver porque era más cómodo, porque encajaba mejor en mi mundo perfecto. Sofía la miró con comprensión. El clasismo no es solo lo que hizo Roberto, Carolina, también es la ceguera voluntaria de quienes tenemos privilegios. Mientras tanto, en Oaxaca, Esperanza había encontrado algo parecido a la paz. Su hermana Carmen la había recibido con los brazos abiertos en su pequeño taller textil. Las mañanas las pasaba tejiendo junto a su sobrina Paloma, una joven de 17 años, con ojos brillantes y sueños de estudiar ingeniería. «Tía Esperanza», le preguntó Paloma una tarde mientras bordaban huipiles, «¿por qué nunca viene tu hijo a visitarte?» Esperanza detuvo su trabajo. Carmen, que también estaba en el taller, le dirigió una mirada de advertencia a su hija. «Mi hijo vive muy lejos», respondió Esperanza después de un momento, «y está muy ocupado con su trabajo. Pero podrías ir tú a visitarlo, ¿no?» «A veces», dijo Esperanza suavemente. «El amor significa saber cuándo alejarse, cuando tu presencia lastima más de lo que ayuda». Paloma frunció el ceño, demasiado joven para entender completamente, pero lo suficientemente inteligente para sentir el peso de las palabras no dichas. En febrero, Carolina tomó una decisión que sorprendió a todos los que la conocían. Cerró su oficina en Polanco y se asoció con Sofía para crear un despacho especializado en vivienda popular. Su primera cliente fue una cooperativa de mujeres en Neza que habían ahorrado durante años para construir casas dignas para sus familias. «¿Estás segura de esto?», le preguntó su padre durante una cena familiar tensa. «Vas a tirar por la borda todo lo que has construido». «Lo que había construido estaba construido sobre arena», respondió Carolina. «Prefiero empezar de nuevo sobre tierra firme». Patricia, su madre, apenas le dirigía la palabra desde que había roto el compromiso. «Esperaba más de ti», le dijo Patricia esa noche. «Pensé que tenías más sentido común».
Mamá, Roberto negó a su propia madre. ¿Cómo podías esperar que me casara con alguien así? Porque era lo inteligente. El mundo no es perfecto, Carolina. Trabajas con lo que tienes. Carolina miró a su madre con una claridad dolorosa. ¿Sabes qué, mamá? Creo que Roberto y tú se merecían. Los dos entienden perfectamente el precio que hay que pagar por pertenecer a ciertos círculos. Roberto, en Guadalajara, trabajaba en casos de divorcios y accidentes automovilísticos. Sus nuevos colegas eran amables pero distantes. Vivía en un departamento pequeño cerca del centro histórico, muy diferente al penthouse con vista a la ciudad que había perdido. Cada semana escribía cartas a su madre, cartas que nunca enviaba, que se acumulaban en un cajón de su escritorio como recordatorios de todo lo que había destruido. «Querida mamá», comenzaba siempre, «sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de lo que hice. Sé que lastimé lo único puro que tenía en mi vida, pero quiero que sepas que pienso en ti todos los días». Las cartas se volvían más desesperadas con el tiempo. «No puedo dormir sin recordar tu cara esa noche en el hotel. No puedo trabajar sin escuchar tus palabras sobre lo que me había convertido. Tenías razón, mamá. Tenías razón en todo». En marzo, Carolina viajó a Oaxaca. No fue a buscar a Esperanza para Roberto, sino por ella misma. Necesitaba disculparse, necesitaba cerrar un círculo que se había abierto esa noche terrible en casa de sus padres. Encontró a Esperanza en el mercado central, vendiendo textiles junto a Carmen. Se veía tranquila, más relajada de lo que Carolina la recordaba en México. «¿Puedo hablar contigo?», le preguntó Carolina. Esperanza la miró durante un largo momento. Luego asintió. Se sentaron en una pequeña cafetería cerca del Zócalo. Carolina pidió café, Esperanza chocolate caliente. «Vine a pedirte perdón», dijo Carolina sin preámbulos. «¿Por qué?» «Por mi familia, por la cena en mi casa, por las cosas que dijo mi mamá, por haber sido parte de un mundo que te hizo sentir menos valiosa». Esperanza sonrió tristemente. «Mijita, tú no tienes que cargar con los errores de otros. Pero yo también participé. Durante 2 años salí con tu hijo y nunca cuestioné por qué no hablaba de ti, por qué no te incluía en su vida. Elegí no ver». Esperanza bebió su chocolate lentamente. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», dijo finalmente. «Que yo también fui parte del problema. Acepté el dinero de Roberto con sus condiciones. Acepté hacerme invisible porque pensé que era lo mejor para él. ¿Te arrepientes?». «Me arrepiento de no haber tenido más valor para decirle la verdad antes, que una vida construida sobre la negación de quienes te aman es una vida vacía». Se quedaron en silencio, viendo pasar a las familias oaxaqueñas en el Zócalo. Madres con hijos, parejas de ancianos, jóvenes con sueños en los ojos. «¿Sabes algo de él?», preguntó Esperanza finalmente. «Se fue a Guadalajara. Pero no vine aquí por él, Esperanza. Vine por mí, para agradecerte». «¿Agradecerme qué?». «Por enseñarme que el amor verdadero no acepta condiciones, que la dignidad no se negocia, que hay cosas más importantes que pertenecer a los círculos correctos». Esperanza tomó la mano de Carolina. «Eres una buena mujer, mijita. Roberto perdió más de lo que nunca sabrá». Cuando Carolina regresó a México, encontró una pila de cartas en su escritorio, todas dirigidas a Esperanza Vázquez en Oaxaca, todas con el remitente, Roberto Vázquez, Guadalajara, todas sin abrir. Las había estado enviando Dolores, la vecina de Esperanza, quien había conseguido la nueva dirección de Carolina a través de una amiga. «Llegan cada semana», le explicó Dolores por teléfono. «Esperanza las guarda pero no las lee. Dice que ya no hay nada que Roberto pueda decir que cambie lo que pasó». Carolina se quedó con las cartas sin saber qué hacer con ellas. Eran el símbolo perfecto de lo que quedaba de la relación entre madre e hijo. Amor que existía, pero que ya no podía expresarse, perdón que se buscaba, pero que tal vez ya no era posible. Algunas heridas, reflexionó Carolina, son demasiado profundas para sanar, y algunas decisiones tienen consecuencias que duran para siempre. Roberto había pagado el precio más alto posible por su ambición. Había perdido no solo su carrera y su prometida, sino la única persona que lo había amado incondicionalmente. Y en su departamento en Guadalajara, seguía escribiendo cartas que nunca serían leídas.
a una mujer que había decidido que algunas traiciones son imperdonables. El precio de negar el amor había resultado ser el amor mismo. 6 meses habían pasado desde aquella noche terrible en el Hotel Sun. Regis que cambió para siempre las vidas de todos los involucrados. Roberto se despertaba cada mañana, en su pequeño departamento de Guadalajara, con el mismo ritual: preparar café solo, revisar el cajón donde guardaba las cartas sin enviar a su madre y tratar de encontrar la fuerza para enfrentar otro día. Su trabajo en el bufete pequeño era rutinario pero honesto. Sus colegas lo conocían como el abogado callado de la capital, que nunca hablaba de su pasado. Los domingos eran los peores. Caminaba por el centro histórico de Guadalajara, viendo familias enteras salir de misa, abuelas cargando nietos, hijos adultos del brazo de sus madres. La imagen que más lo perseguía era la de una anciana muy parecida a Esperanza, sentada en una banca del jardín mientras su hijo le compraba un helado. Ese domingo de agosto, finalmente tomó el autobús a Oaxaca. Carolina había encontrado su ritmo en su nueva vida. Su despacho de vivienda social crecía lentamente pero con bases sólidas. Ese mes habían entregado las primeras 20 casas del proyecto en Nesa, y ver las lágrimas de alegría de las madres cuando recibieron las llaves le daba una satisfacción que nunca había sentido diseñando torres corporativas. No había vuelto a tener una relación seria. Los hombres que conocía en su nuevo círculo la respetaban, pero ella mantenía cierta distancia. «Todavía estoy aprendiendo quién soy realmente», le decía a Sofía cuando le preguntaba por su vida amorosa. Su relación con sus padres seguía tensa. Patricia apenas le hablaba, y su padre se limitaba a transferirle dinero mensualmente por si lo necesitas, aunque Carolina nunca lo usaba. En Oaxaca, Esperanza había florecido. Su sobrina Paloma había conseguido una beca para estudiar ingeniería, y Esperanza se llenaba de orgullo cada vez que la joven le contaba sobre sus clases. Era el orgullo maternal que ya no podía sentir por Roberto, transferido a una nueva generación que sí valoraba los sacrificios hechos por amor. «Tía», le había dicho Paloma una tarde, «cuando termine la carrera, quiero construir casas para gente como nosotros. Casas bonitas y baratas». «Ese es un sueño hermoso, mija», había respondido Esperanza, pensando en Carolina y su nuevo trabajo. El taller textil había crecido. Ahora tenían pedidos de hoteles boutique en la ciudad y hasta exportaban a Estados Unidos. Esperanza manejaba las cuentas con la misma precisión con que había administrado los escasos recursos durante los años difíciles, criando a Roberto. Cuando Roberto llegó a Oaxaca ese domingo de agosto, le tomó 3 horas reunir el valor para tocar la puerta del taller. Carmen fue quien abrió. «Esperanza no quiere verte», le dijo sin ceremonias. «Solo quiero hablar con ella 5 minutos», suplicó Roberto. «Por favor». Carmen lo estudió durante un momento largo. El hombre frente a ella se veía cansado, envejecido. Ya no quedaba nada del abogado exitoso y arrogante. «Esperanza», gritó hacia adentro. «Tu hijo está aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Esperanza apareció en la puerta. Se veía bien, descansada, el cabello más gris pero los ojos más tranquilos de lo que Roberto recordaba. «¿Qué quieres?», le preguntó su madre. «Pedirte perdón. ¿Después de 8 meses?» Roberto tragó saliva. Necesitaba tiempo para entender lo que había hecho, lo que había perdido. Esperanza lo miró fijamente. «¿Y qué entendiste?» «Que cambié el amor más puro que tenía por la aceptación de gente que nunca me aceptó realmente. Que traicioné a la única persona que me amó sin condiciones. Que soy un cobarde». Esperanza asintió lentamente. «¿Y qué quieres que haga yo con esa información?» «Nada», respondió Roberto sorprendiéndose a sí mismo. «No vine a pedirte que me perdones, vine a decirte que tienes razón en no hacerlo». Por primera vez en la conversación, Esperanza pareció sorprendida. «Vine a decirte que eres la mejor madre que un hijo puede tener, que todo lo bueno que logré en mi vida fue gracias a ti, y que todo lo malo que hice fue a pesar de ti». Roberto sacó del bolsillo una foto arrugada. Los dos cuando él tenía 10 años, abrazados y sonriendo en su pequeño departamento de doctores. «Esta es la única foto que conservé de mi vida anterior».
La cargo conmigo todos los días para recordar quién era antes de convertirme en lo que me convertí. Esperanza tomó la foto con manos temblorosas. Roberto, no quiero nada de ti, mamá. No quiero que me perdones. No quiero que regreses a mi vida. No quiero arreglar nada. Solo quería que supieras que por fin entiendo lo que perdí. Roberto se dio la vuelta para irse, pero la voz de su madre lo detuvo. ¿Sabes qué es lo que más me duele, hijo? Roberto se volvió. Que nunca tuviste que elegir entre amarme y ser exitoso. Podías haber tenido las dos cosas, pero creíste que eran incompatibles. Las lágrimas que Roberto había contenido durante meses finalmente salieron. Lo sé, mamá, lo sé. Esperanza se acercó a él y, por un momento, Roberto pensó que lo iba a abrazar. En lugar de eso, le devolvió la foto. «Quédatela», le dijo, «para que recuerdes no solo quién eras, sino quién puedes volver a ser». Roberto tomó el autobús de regreso a Guadalajara esa misma noche. No había conseguido el perdón de su madre, pero había obtenido algo más valioso, la certeza de que ella había encontrado la paz. En su departamento, escribió una última carta, no para Esperanza, sino para sí mismo, una promesa de vivir de manera que honrara los sacrificios que ella había hecho, aunque fuera demasiado tarde para reparar el daño. Carolina recibió noticias del encuentro a través de Dolores, quien había hablado con Carmen. Esperanza dice que Roberto se veía diferente, le contó por teléfono, más humano, pero que hay heridas que no sanan, solo cicatrizan. Esa noche, Carolina miró por la ventana de su nuevo departamento en la colonia Roma. No el penthouse de Santa Fe, pero un lugar que se sentía como hogar. En su escritorio tenía los planos de su próximo proyecto, un conjunto habitacional para mujeres solteras trabajadoras. Pensó en Esperanza, tejiendo en Oaxaca, con la tranquilidad de quien ha aprendido que el amor verdadero a veces significa soltar. Pensó en Roberto, cargando para siempre con las consecuencias de sus decisiones. Pensó en ella misma, construyendo una nueva vida sobre los escombros de sus ilusiones rotas. Algunas historias no tienen finales felices. Algunas decisiones tienen consecuencias permanentes. Algunos precios, una vez pagados, no se pueden recuperar. Pero también hay dignidad en aceptar las consecuencias de nuestros actos. Hay valor en elegir el amor propio sobre la aceptación ajena. Hay esperanza en la posibilidad de construir algo mejor sobre las ruinas de lo que destruimos. En Oaxaca, Esperanza guardó la caja de cartas sin abrir en el armario más alto de su cuarto. No las tiró, pero tampoco las leyó. Eran el símbolo perfecto de un amor que existía, pero que ya no podía expresarse completamente. Esa noche, mientras enseñaba a Paloma un punto de bordado particularmente difícil, su sobrina le preguntó, «Tía, ¿crees que tu hijo algún día cambie?» Esperanza siguió bordando sin levantar la vista. «Creo que ya cambió, mija. El problema es que cambió demasiado tarde». Las campanas de la iglesia sonaron para las oraciones de la noche, y Esperanza se unió a su familia para la cena, agradecida por el amor que permanece cuando todo lo demás se ha ido. El amor de una madre puede sobrevivir a cualquier traición, pero no siempre puede superarla. Que a veces, la lección más importante que podemos enseñar es que algunas acciones tienen consecuencias que duran para siempre. Algunos precios, una vez pagados, cambian para siempre a quien los paga. Y algunos corazones, una vez rotos de cierta manera, aprenden a latir de nuevo, pero nunca vuelven a latir igual.